Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga en la mañana de hoy. Es un placer saludarles y también transmitirles a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están sintonizando, el saludo de parte de mi familia desde aquí, desde la isla de Cuba. Mis queridos hermanos, les invitamos a buscar en la palabra de nuestro Dios y vamos a estar leyendo en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 22, y vamos a estar revisando desde el versículo 18 al versículo número 20. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos de 18 al 20. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey toda esta respuesta. Amados hermanos, teniendo en cuenta la porción que hemos leído de la palabra de Dios, hemos titulado el mensaje de la palabra de Dios en la mañana de hoy: actitudes que nos llevan a tener comunión eterna con Jesucristo. Actitudes que nos llevan a tener comunión eterna con Jesucristo. Mi querida iglesia, les invito a cerrar sus ojos para tener una palabra de oración. Iglesia, oremos. Padre, te damos gracias por la bendición de darnos un día más de vida. En la mañana de hoy de reunirnos para adorar tu precioso y bendito nombre. Derrama tu bendición en esta hora en la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a que seamos oidores y que salgamos de aquí, Señor, plenamente henchidos de tu palabra y llenos de tu Santo Espíritu. Tu iglesia te lo pido humildemente en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hemos escogido este pasaje que es el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 22, versos del 18 al 20, porque este es un pasaje muy importante para la iglesia hoy día. ¿Qué nos enseña este pasaje que es muy importante para la iglesia hoy día? Bueno, mis queridos hermanos, este pasaje es muy importante para la iglesia hoy día porque trata de la vida de un rey temeroso delante de Dios. Estamos hablando del rey Josías. El rey Josías es muy importante su vida para nosotros porque tiene muchas cosas que enseñarnos. Hay muchos retos, hay tantas cosas dignas de imitar que nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, como soldados de Jesucristo, tenemos que tener en cuenta su obediencia y poner en práctica la obediencia delante de nuestro Dios. Nosotros leemos que en el libro de los Reyes, después del rey David, aproximadamente casi todos los reyes hicieron el mal delante de Dios y sufrieron las consecuencias los reyes, por supuesto que llevaron a pecar la nación, excepto aproximadamente 4 reyes, los cuales tuvieron temor delante de Dios. Y este rey en el cual nosotros nos ocupa en la mañana de hoy hablar de su vida, Josías, tiene una gran importancia para la vida de la iglesia hoy día. ¿Por qué tiene gran importancia la vida de Josías hoy día? Mis queridos hermanos, porque simplemente cuando nosotros leemos en el capítulo 22, en el versículo número 1 y en el versículo número 2, dice la palabra de Dios lo siguiente: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años,
El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en el temor en el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Un rey digno de imitar, cuando reyes anteriores pervirtieron la nación de Israel, la dividieron entre el reino del norte y el reino del sur, es decir, el reino de Israel y el reino de David, y se pervirtió la nación de tal manera que empezaron a adorar los dioses de los cananeos y empezaron a meter aún hasta dentro del templo y en los lugares altos sus propios dioses y las prácticas de sus dioses, que estaban mezcladas también con prostitución y con toda especie de maldad. Y llega el tiempo en que Josías llega al reinado y desde muy pequeño tiene en su corazón temor de Dios y ve que estas cosas son malas y empieza a eliminar el pecado, a limpiar, a purificar el templo y también a Israel. Y observando la nación de Israel y observando a Jerusalén, vio que el templo estaba plenamente en malas condiciones, tanto de madera como en piedra, y contrata a obreros para que fueran estos a trabajar y fueran a cubrir todas las grietas, a enchaparlas en piedra, a cubrir de madera lo que se necesitaba de madera. Y cuando manda allí a Safán, que es su escriba, y está dialogando con Hilcías, el sacerdote, y le está hablando de cómo a estos hebreos hay que mantenerlos, hay que pagarles su trabajo. E Hilcías va a buscar donde estaba el dinero que se guardaba en el templo, y buscando el dinero que estaba en el templo, encuentra algo precioso, algo maravilloso. Encuentra el libro de la ley de Moisés, encuentra el libro por el cual Dios le había dado a Moisés para que el pueblo de Dios, Israel, se rigiera y hiciera su voluntad. En otras palabras, podemos decir que lo que encontró Hilcías fue la constitución que Dios le había dado al pueblo de Israel. Es sorprendente de que el propio Hilcías, sacerdote de Dios, desconocía este libro y no tenía el conocimiento de la ley de Jehová tal y como la había dado en los tiempos que le había tocado vivir. Pero la nación también estaba perdida, tanto el reino del norte como el reino del sur. Y entonces, parafraseando el pasaje, usted lo puede leer en el capítulo 22, Hilcías le dice a Safán: llévale esto a Josías, lo que he encontrado, el libro de la ley de Jehová. Y cuando llega a Safán, donde está Josías, rey de Israel, le dice: mira lo que encontró Hilcías, el libro de la ley de Moisés. Y cuando le leyó el libro de la ley de Moisés a Josías, encontró todas las cosas las cuales Moisés había hablado de parte de Dios, lo que Dios haría si el pueblo fuera bendecido en obediencia, la bendición cómo llegaría, pero también habló cómo la maldición llegaría al pueblo de Israel si éste desobedecía y pecaba delante de Dios. Y como el pueblo para los tiempos de Josías estaba en pecado y estaba en idolatría y estaba en maldad delante de Dios, Josías dice que rasga sus vestidos, es una señal de humillación, llora delante de Dios, llora de arrepentimiento por el pecado del pueblo de Israel y por su propio pecado, y manda a consultar a Jehová. Y el pasaje que nosotros hemos leído, en este pasaje nosotros hemos encontrado las palabras de Dios. Y Dios, que es firme en su palabra, que no cambia, que es inmutable, le está diciendo al pueblo de Israel, a través de los que fueron a consultar allí a Jehová: mira, yo traigo este mal muy grande sobre el pueblo de Israel, pero sobre la vida del hombre que se arrepintió, del hombre que se humilló, el hombre que rasgó sus vestidos, que lloró delante de mí por el pecado de Israel y por su propio pecado,
yo no traigo este mal. Haré todas estas cosas después que yo los reúna junto a sus padres en paz y que sea bendecido. Estoy parafraseando los versículos 18 al 20. Querida iglesia, ¿por qué este pasaje es muy interesante para nosotros hoy día? Para que nosotros podamos entender que actitudes como la de Josías nos permiten tener una relación permanente con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, porque nuestro Dios es un Dios santo. Porque nuestro Dios es un Dios que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados, a pagar nuestra deuda, a limpiarnos de toda nuestra maldad y presentarnos a través de Jesucristo limpios y santos, apartados para Él. Pero ¿qué pasa si tenemos pecado en nuestras vidas? ¿Qué pasa si nosotros tenemos en nuestras vidas manchas delante de Dios después que Jesucristo hizo ese sacrificio perfecto por nosotros? Mis queridos hermanos, por supuesto que tenemos que imitar la actitud de ¿quién? De este rey Josías. Arrepentirnos, humillarnos, despojarnos delante de Dios de todo aquello que nos separa de Dios. Aquello que hace que el sacrificio de Cristo en nuestras vidas no sea puro, no sea limpio, no sea real. Amados hermanos, dice la palabra de Dios en primer lugar, que no dará por inocente al que pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esto tenemos que atender de todo corazón el consejo de la palabra de Dios y ver qué hizo Josías, por el cual Dios le perdonó y le dio que sus vidas fueran días de paz y días en el cual descendería junto con sus padres. Mis amados hermanos, la iglesia hoy día está puesta ¿para qué? Está puesta para testificar, pero estamos puestos también para vivir una comunión, una relación personal con nuestro Dios. No estamos puestos para ser religiosos, no estamos puestos para ocupar un banco en la iglesia, un asiento en la banca de la iglesia. Estamos puestos para atender los planes maravillosos de Dios que nos ha regalado, que nos ha ofrecido por medio de su Hijo Jesucristo, y nos ha dado dones, y nos ha dado expectativas, iniciativas para vivir glorificando el nombre de nuestro Dios. No se trata de que a través de una vida positiva vayamos a alcanzar el cielo. El cielo lo hemos alcanzado ya, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y junto con el perdón nos ha dado todo lo demás. Pero tenemos que tener en cuenta el vivir conforme a la santidad y a los planes de Dios. Pero ¿cómo vamos a vivir en santidad si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vivir en plena santidad si no tenemos en cuenta las Escrituras? Mis queridos hermanos, tenemos que examinar las Escrituras. Tenemos que rasgar, que es escudriñar. Esto es lo que significa en griego. La palabra escudriñar es rasgar profundo las Escrituras y conocer las Escrituras, y todo aquello que Dios nos enseña tenemos que tomarlo bien en serio, como Él también nos ha tomado en serio, que le costó el sacrificio a su Hijo Cristo morir y pagar todo lo que nosotros merecíamos pagar en el infierno eterno, porque no somos buenos, porque somos de la misma masa que el resto de la humanidad, y pagar por nuestros pecados y pagar toda nuestra maldad y hacernos limpios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo número 23. Por cuanto todos pecaron, ahí estamos nosotros también, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pues mis queridos hermanos, examinar y ver aquello que nos aparta de Dios y tomar actitudes como el rey Josías es positivo. Humillarnos delante de la presencia de Dios. Hay una ilustración que quiero compartir con ustedes. Esto por supuesto no está en la Biblia, lo que es muy bonita y la quiero compartir con ustedes. Cuenta de que Dios en el reino de los cielos buscó 3 de sus ángeles, los más sabios, y les dijo: ustedes que son los más sabios, yo quiero que ustedes vayan a la tierra y que ustedes observen después de
estudiar la tierra y ver todas las cosas. ¿Qué es lo más hermoso que hay en la tierra? Y los ángeles fueron a la tierra y estuvieron rondando la tierra, investigando, y llegó el tiempo de presentarse delante de Dios. Y cuando se presentaron delante de Dios, y Dios les dijo, a ver, quiero que me digan qué es lo más hermoso. El primer ángel dijo, bueno, lo más hermoso que yo he visto es tu creación, Dios. Es perfecta. Es perfecto todo lo que tú hiciste. Las montañas, los mares con sus diferentes cardúmenes de peces. Todo lo que creaste en la tierra es bello, la vegetación, ese verde hermoso, ese cielo azul, ese sol brillante, esa luna acompañada de estrellas, todo es bien hermoso. Y Dios le dijo, es verdad, tienes razón que eso es hermoso, pero no es lo más hermoso. Y le dijo al segundo ángel, ¿qué fue lo que encontraste en la tierra que es lo más hermoso? El segundo ángel le dijo, Dios, lo más hermoso que yo pude ver fue la unión de un hombre y una mujer en matrimonio, como tú mandas en la palabra. Y ver cómo de ellos nace un niño. La alegría que proporciona la llegada de ese niño a sus vidas, a los demás familiares, seres queridos. Cómo los llena de expectativa y de alegría. Es incalculable esa alegría. Y Dios le dijo, es hermoso la familia, pero no es lo más hermoso. El tercer ángel apenas podía hablar, tembloroso, porque había visto algo que le había impactado, y le dice a Dios, Dios, yo he visto algo que para mí es lo más hermoso. Yo he visto a un hombre reconocer su pecado, llorar por su pecado, arrodillarse delante de tu presencia, pedir perdón, pedir cambio, pedir transformación y pedir que lo hagas conforme a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Y cuando Dios escuchó a este ángel, le dijo a los demás, esto es lo más hermoso que yo he encontrado en la tierra, lo que yo he hecho en la tierra para que los hombres tengan comunión conmigo. Mi querida iglesia, si algo es importante, si algo es interesante, es que nosotros podamos humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios por nuestros pecados, gemir, llorar, revisarnos y ver cómo estamos interiormente, tirar nuestras vidas, nuestras actitudes conforme a las Sagradas Escrituras y ver cómo nos estamos viviendo delante de nuestro Dios. Observarnos, mirarnos, porque no se trata de una religión, se trata de vivir una relación personal con el Señor Jesucristo, que murió por nosotros y nos presenta delante del Padre como hijos amados, como aceptos, como perdonados. Por tanto, es necesario que nosotros podamos revisarnos. Mis queridos hermanos, nosotros ahorita revisamos en la palabra de Dios que Romanos 3:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, como que el pecado, es decir, que por cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero encontramos en la Biblia, en el libro de Mateo, y vamos a estar revisando ahí en el capítulo 3, en el versículo 8, a Juan el Bautista. Juan el Bautista, mientras predicaba y bautizaba, los saduceos y los fariseos, los religiosos de aquella época, vinieron para ser bautizados. Y cuando Juan el Bautista los vio, les dijo una palabra muy importante que nosotros tenemos que también tener en cuenta. Dice, Juan el Bautista le dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo tienen que ser nuestros frutos delante del Señor? Como Juan el Bautista se lo recomendó a los fariseos. Dignos de arrepentimiento. Nada de compartir con el pecado, nada de compartir con la falsedad, ni con la hipocresía, sino hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mis queridos hermanos, me gusta la vida de Juan el Bautista. En el capítulo 3, en el versículo 30, dice un pasaje, dice unas palabras muy importantes. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo muera a toda el egocentrismo humano para que Jesucristo, su vida, su nueva vida, reine y crezca en mí. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos nosotros a menguar a nuestro orgullo,
que nos separa de Dios y nos separa del amor entre los unos para con los otros y nos separa del plan divino de Dios también. Menguar para que crezca la bondad de Dios que enriquece la vida de todo aquel que está dispuesto a hacer su voluntad. Mis queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 15, en el versículo 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. El versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Mas dice en el versículo 16: por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomito de mi boca. Si por cuanto eres tibio, por cuanto no te quieres sumergir, por cuanto amas el mundo y la pobredumbre del mundo, y no me amas de todo corazón, ni quieres hacer la voluntad de Dios, y no entiendes que no es ocupar un asiento en la iglesia, sino es ocupar un lugar en mi corazón, hacer real el sacrificio por medio de una vida conforme a lo que Cristo quiere hacer, dice: yo te vomito de mi boca, yo te separo del plan divino. Tenemos que tener en cuenta que lo importante es estar caliente, bien caliente, prendido con el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en santidad, meternos con Dios, clamar a Él, buscarle, que sea lo primero en nuestras vidas, que sea lo primero y lo más importante de nuestras vidas. En Primera de Pedro, nosotros encontramos ahí este pasaje bien hermoso. Primera de Pedro, en el capítulo número 5, en el versículo número 6, capítulo 5, versículo número 6 dice: humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos? Nosotros tenemos que humillarnos delante de ¿quién? Delante de la presencia de nuestro Dios. Humillarnos por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, por no glorificar el nombre de Dios cuando en verdad se nos dio la oportunidad y se nos da la oportunidad de glorificar el nombre de nuestro Dios. Es tiempo, mis queridos hermanos, que nosotros reflexionemos, que nosotros nos humillemos como se humilló el rey Josías y que le digamos al Señor: aquí estoy dispuesto, tengo pecado, tengo maldad, no he tomado en serio el sacrificio de Cristo, pero yo quiero humillar mi vida delante de ti. Menguar y que tú hagas de mi vida tu voluntad, tu querer, tu deseo, tu placer. La vida del rey Josías para nosotros hoy día, para la iglesia, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando él escuchó la palabra de Dios, no se conformó con ser un oyente, sino con alguien que puso la palabra de Dios en práctica los días de su vida. ¿Estás dispuesto, como el rey Josías, a poner la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo en tu vida, como lo más importante, lo más imprescindible, lo más anhelado en la vida suya, en las vidas nuestras? Pues, mis queridos hermanos, Dios nos está llamando. Una de las cosas impresionantes desde el Génesis al Apocalipsis es que Dios llama al arrepentimiento. Y arrepentirse no es más que cambiar de dirección. Es tomar en cuenta el consejo de Dios, como lo tomó Josías. Qué bueno es que nosotros tomemos en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Que si hay un ángel que vaya a hablar de nuestras vidas, delante de la presencia de Dios, como la ilustración, es que diga: se humilló delante de mí, llora por sus pecados, por ser transformado, llora por un gramo del amor y por el sacrificio de Cristo, por un milímetro de tener comunión contigo. Qué interesante que podamos ser nosotros esas personas. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a tomar en serio la palabra de la persona de Jesucristo y hacer con Él lo que Él quiere hacer con nosotros, llenar nuestras vidas hasta la plenitud y que podamos crecer hasta ese varón perfecto, Jesucristo.
negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndole a Él e imitando su voluntad. Amados hermanos, Dios nos bendiga en la mañana de hoy. Y Dios permita que como Josías, al escuchar la palabra de Dios, todo lo que tengamos que enmendar, lo enmendemos para tener comunión, para tener relación, para tener vida y sobre todo tomar decisiones que identifiquen y que garanticen el tener comunión con nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad. Dios bendiga en esta semana su hogar, Dios bendiga también su familia, el Señor provea para todas sus necesidades, Dios le bendiga abundantemente. Les invito a cerrar sus ojos y orar en esta mañana. Padre amado, gracias por la porción de tu palabra, bendícenos, ayúdanos y te rogamos que podamos ser esos hombres como Josías, que nos arrepintamos y que nos volvamos a ti y hagamos tu voluntad. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Concédanos una semana en comunión contigo y provéenos para nuestras necesidades. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Cristo oramos. Amén.